Jeffrey Dahmer, 21 de mayo de 1960, 28 de noviembre de 1994, asesino en serie. Nació en Milwaukee, estado de Wisconsin, Estados Unidos. Fue más conocido como el caníbal de Milwaukee. Se le responsabilizó de la muerte de 17 hombres de diferentes edades entre 1978 y 1991. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Joyce Flint. Sus padres siempre fueron muy amorosos, y le dieron siempre todo lo que pudieron para suplir sus necesidades. Su padre era químico y su labor lo obligó a trasladarse con su familia. La familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó gran parte de su infancia y adolescencia. En su tiempo libre iba a pescar con su padre. Dahmer tenía gusto por buscar animales arrollados, los llevaba al patio y los abría para ver qué había dentro. Al pasar de los años su personalidad fue cambiando tanto que se convirtió en un ser introvertido, aunque en la secundaria, trabajó en el periódico y jugó al tenis. Era considerado por las personas que lo rodeaban como alguien raro. Luego, empezó a tener problemas con el alcohol. Sus padres se divorciaron y su padre se casó nuevamente. Asistió a la universidad e ingresó en la Ohio State University, pero sus problemas de alcohol no le permitieron avanzar académicamente. En 1979 su padre lo convenció para ir al ejército. Fue enviado a Alemania, pero de nuevo el alcoholismo provocó su expulsión. Después de vivir un tiempo en Florida, volvió a su casa en Ohio. Al regresar a su país se fue a vivir solo a un apartamento en Milwaukee. Tuvo un problema con los padres de un menor de edad al que le pagó $50 por posar para unas fotos, pero luego comenzó a tocarlo. El niño huyó asustado. En consecuencia, los padres del chico realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue encontrado culpable. Fue enviado a prisión por 10 meses. Crímenes. Mientras conducía su auto se encontró a Steven Hicks, quien le pidió que lo llevara en su auto. Dahmer solía recoger a personas que solían pedir un aventón en las carreteras para tener ligar y quizá tener relaciones sexuales con ellos. Dahmer se dio cuenta que a Hicks no le interesaba tener nada con él, así que Dahmer lo golpeó en la cabeza con una pesa y luego lo estranguló, desmembró y introdujo el cuerpo sin vida en una bolsa para tirarlo en el vertedero. A medio camino la policía lo detuvo porque estaba conduciendo de manera indebida, pero sin ninguna sospecha del homicidio. La policía no se percató de la situación y simplemente lo multaron por conducir fuera de su carril. Dahmer se arrepintió de tirar el cuerpo, y volvió a su casa. El asesino decidió ultrajar el cuerpo y realizar actos obscenos en él. Luego, guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Meses después, destruyó los huesos y los esparció en la maleza. Por un tiempo se sintió arrepentido y acudió a la iglesia, igualmente dejó el alcohol. Vivió de este modo por casi 10 años, no obstante, volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público. Intentó desenterrar a un joven muerto hacía unos días, para disfrutar de su cuerpo. En septiembre de 1987 conoció a Steven Towney, un hombre homosexual. Luego de departir un par de copas, decidieron ir a una habitación de hotel. Dahmer no recuerda lo que sucedió, solo que cuando despertó a la mañana descubrió que estaba muerto. Confundido compró una maleta, en la que lo metió, y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí violó al cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Lo que consternó al mundo fue su proceder. Hirvió y blanqueó la cabeza para colgarla en su habitación como una especie de trofeo. Dahmer comenzó a ofrecer dinero a chicos para tener sexo. Por ejemplo, le ofreció $50 a Jamie Doxtator, un menor de 14 años que se encontró en una parada de autobús. Del mismo modo conoció a Richard Guerrero. Para ese momento era procesado por abuso de menores. Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías, y lo llevó a la casa de su abuela donde lo estranguló, violó su cadáver y lo desmembró. Su modus operandi era siempre el mismo. Los asesinatos sucedían cuando sus amantes se negaban a quedarse en la casa. Se descubrieron varias fotografías de los cuerpos. En estas se podía evidenciar los pasos que utilizaba para desmembrarlos. Utilizaba ácidos para deshacer la carne y los huesos, pero siempre conservaba la cabeza y los genitales para su satisfacción sexual y mental. Otra de sus características era comerse parte de sus víctimas. Le daba la sensación de que empezaban a formar parte de él. Le realizó unas trepanaciones en el cráneo con el oxintasomone para inyectarle ácido en el cerebro. Su intención al realizar las trepanaciones era convertirlos en una especie de zombies y tener el control absoluto sobre sus cuerpos.
El joven logró huir, cuando Tamer salió a comprar licor, cuando los vecinos lo vieron desnudo y asustado corriendo llamaron a la policía. Tamer lo persiguió, pero no contó con que la policía estaba al tanto de la situación. Tamer argumentó que el joven era su amante de 19 años y que estaba alcoholizado por lo que no podía hablar y era mejor llevarlo al apartamento. Sintasomone fue estrangulado ese día. Su última víctima logró salir con vida de esta macabra situación al escapar del apartamento con unas esposas, Tracy Edwards. La policía decidió revisar la vivienda y descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. De inmediato, el 22 de julio de 1991, fue detenido. Cada día que pasaba de allanamiento se encontraban más cuerpos mutilados, cráneos y huesos. El detenido se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert Carresler, en el Columbia Correctional Institute en Portage. Este famoso experto coincidió en que no podía quedar en libertad. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común. Tamer admitió haber devorado los bíceps de uno de sus asesinados. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y que conservaba las cabezas de aquellos que consideraba hermosos. Además, esto le daba una sensación de compañía. Luego de varios meses aislado, las autoridades carcelarias decidieron dejarlo comer con los presos y realizar algunas tareas de limpieza. Mientras realizaba algunas labores en compañía de Christopher Scarver, un esquizofrénico afroamericano, y con Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro. Se desató una pelea entre ellos. Tamer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Tamer murió de camino al hospital el 28 de noviembre de 1994. Scarver dijo que golpeó a Tamer 2 veces en la cabeza con una barra de metal en el salón de ejercicios.